del mundo nos pueden escuchar a través de las redes sociales, que esta palabra llegue a la persona que la necesita. Porque Dios habla en todo tiempo y a través de su palabra. El Señor nos da el privilegio de disfrutar hoy de esta palabra y el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos enseña, nos corrige, como dice 1 Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a desarrollar el mensaje en este Salmo 51. Esperamos pues con la ayuda del Señor que podamos ser edificados en ello, y las personas que puedan escuchar y ver este video, Dios puede hablar a sus vidas. Y si usted se encuentra en la situación como describe este salmo, como las palabras que David expresa, crea que en el Señor tenemos perdón, en el Señor Jesucristo hay amor, hay misericordia, hay verdad, hay justicia, hay paz. Entonces este título se titula así: Declaración de David cuando pecó. Declaración de David cuando pecó. Y vamos a hacer una oración para que sea el Señor y el Espíritu de Dios tomando control de esta palabra. Señor, muchas gracias. Gracias por darnos esta bendición de poder revisar tu palabra y que a través de ella, Señor, tú hables a nuestras vidas. Bendice la iglesia, Señor, bendice a la congregación, bendice a las personas que en algún lugar puedan ver, escuchar este mensaje. Te ruego, Dios mío, que tú seas hablando a cada vida, a cada corazón. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Declaración de David cuando pecó. El rey David, después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. El profeta Natán, de parte de Dios, vino a visitar a David para hacerle ver que él había quebrantado 3 de los 10 mandamientos de la ley. El 10º, que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. El 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Y lo hizo con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Y luego quebrantó el 6º mandamiento, que dice: no matarás. Este último lo quebrantó indirectamente porque fue él quien hizo poner a Urías, el marido de Betsabé, al frente de la batalla para que fuera muerto. Recordemos que Urías era un soldado, era un hombre valiente, un hombre esforzado, temeroso y, como se dice, fiel. Esa fue una acción cobarde y despreciada por parte de David, porque Urías era uno de sus soldados más valientes y leales. Era fiel. Urías, un soldado valiente, y además era fiel, porque de otra manera nunca habría cumplido la orden de David de colocarse en el frente de la batalla. Él, obedeciendo pues al mandato de David, lo pusieron al frente de la batalla. Y bueno, cuando leemos allí en 2 de Samuel, capítulo 12, vemos el resultado. Él fue muerto allí. Ahora, a primera vista, pudiéramos ver que David hubiera salido, como dicen por allí, liso, o se hubiera salido con las suyas, y todo estaba resuelto. Se acabó el problema, Urías se murió, ahora sí tengo libertad para hacer lo que quiero. Pero vamos a aclarar lo siguiente: David era un siervo de Dios y no podría evitar las consecuencias. Y esto es una de las cosas que nosotros debemos de estar pendientes,
porque nadie nos podemos librar de las consecuencias del pecado. David pensaba que todo estaba bien, resuelto el problema, se murió Urías, se acabó todo, pero sin embargo, la Biblia nos hace entender que él era un hombre que era temeroso de Dios, porque Dios mismo daba testimonio de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y recordemos que David había sido ungido como rey, había sido escogido de una familia numerosa de varios hermanos, y él como hijo menor había sido escogido y ungido por el profeta Samuel. Y conocemos la historia de David, todo lo que hizo, lo que sucedió con él. Pero en este caso hubo un desliz en la vida de David, hubo un problema, como queriendo decir, un tiempo de vagancia, un tiempo de, ¿cómo se dice? Cuando una persona está ociosa, que no sabe, no tiene ninguna ocupación, está ociosa, ¿verdad que sí? Entonces, cuando una persona está ociosa, no está haciendo algo importante, pues la cabeza comienza a funcionar, a trabajar allí, y surgen muchas ideas, y la mayoría de ellas son ideas malas, negativas, que a la final hacen daño. Parece que David pasó por este momento de vagancia, de ociosidad, y entonces, bueno, cometió estos 3 pecados. Primero, vio a Betsabé bañándose y la codició, ¿verdad? Luego, bueno, después que estaba en el problema, mandó a matar al esposo de Betsabé. Él quiso ocultar el daño. Y por supuesto, cometió adulterio. O sea que estos 3 mandamientos quebrantó David. La realidad fue que durante el tiempo que él permaneció en silencio, noten esta palabra, qué malo es cuando uno sabe y conoce las cosas que ha cometido, la falta que ha cometido y se mantiene callado. Eso es peligroso. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ser espontáneos cuando viene el problema, viene la caída, porque no estamos exceptos a eso, cualquiera de nosotros. La palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué debemos hacer inmediatamente? No quedarnos callados, no esconder, sino confesar. Inmediatamente, no podemos esperar ni un segundo, porque es peligroso para nosotros como creyentes. O sea que él estaba tranquilo. Sin embargo, había algo que este pecado ya le estaba atormentando. El pecado que él había cometido no lo dejaba tranquilo, su conciencia. Había un espíritu acusador allí. Pudiéramos pensar que no estaba en paz, no comía en paz, no dormía en paz, no coordinaba, no podía hacer las cosas bien porque había algo que estorbaba. Eso sucede en nuestras vidas cuando hay algo que estorba nuestra comunión con Dios. Hay inquietudes que no son buenas. O sea, para David fue una experiencia bien dura, bien amarga, porque dice, más tarde él mismo nos diría lo que pasó por su corazón, por su mente, que esto le entristeció y esto le causó daño. Podemos revisar el Salmo 32, versículo 3 y versículo 4. La palabra de Dios dice allí, el Salmo 32, 3, 4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Había angustia, había problemas, no estaba tranquilo. Mientras él se mantuvo en silencio, estaba angustiado. Este mal le causaba enfermedad no solamente espiritual, sino su conciencia, su moralidad estaba afectada. Y también su parte física, esto le causó enfermedad. Quizás no se alimentaba bien, no dormía bien, estaba intranquilo. Qué malo es cuando alguien, o cuando se nos acusa la conciencia,
Qué malo es eso. Y sobre todo cuando estamos conscientes que hemos hecho algo que no le agrada a Dios y nos permanecemos quietos, calladitos allí. Sigue hablando el Salmo 32, diciendo, es mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios estaba tratando allí con David, el Espíritu de Dios tratando con David. Cada día, cada vez apretaba más, hasta que David tuvo que llegar el momento de confesar, de estar en una situación difícil. No es bueno esperar que Dios nos apriete, nos oprima allí hasta que confesemos. No es bueno esperar que nos sucedan cosas desagradables. No es bueno esperar tener sufrimiento, inclusive enfermedades físicas, mentales, situaciones espirituales. Cuando una persona está callada porque ha cometido una falta, mire, se entorpece la oración, se entorpece la comunión con Dios. No hay paz, no hay tranquilidad en nuestra vida. El enemigo aprovecha entonces para señalar, para acusar, para hacernos sentir mal y para poner malos pensamientos en nuestra cabeza. Y de repente nos puede hacer sentir que todo está bien, todo está tranquilo. Pero Dios actúa como lo hizo con David, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Agravar significa apretar cada día más, golpear cada día más fuerte, hasta tomar conciencia y poder arrepentirnos y poder confesar. Estas palabras describen sus sentimientos durante ese periodo de silencio. Ahora, vamos a escuchar parte de lo que dice la narrativa allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Algunos versículos allí, por ejemplo, del 10 al 14. Dice así, pueden anotar ustedes allí o pueden seguirme en la lectura con sus Biblias. Dice así, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esto significaba la muerte. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías. Urías el Eteo, para que fuera tu mujer. Nosotros leemos en otras partes de la Escritura que David era un hombre que tenía varias mujeres. Tenía esposas y tenía concubinas. Eran de él. En aquellos tiempos, por supuesto, era permitido, para aquella gente, era permitido según su cultura y según la capacidad de cada persona, podía tener tal o cual, cuantas mujeres pudiera mantener. Pero a nadie le era permitido tomar la mujer que le pertenecía a otro hombre o que era casada con otro hombre, porque además de cometer los pecados que cometió David, de codiciarla, cometió el pecado de adulterio y además de eso cometió el pecado de homicidio. Hay un pasaje en el libro de Hebreos muy interesante, si no me equivoco, capítulo 13, versículo 4, creo yo. Dice, me corrigen, por favor, si no es la cita correcta en este momento, pero dice que a los fornicarios y a los adúlteros, dice, los juzgará Dios. Nadie que sea adúltero, nadie que sea fornicario, dice, Dios mismo se encargará de juzgarlos. Es un pecado el adulterio, es un pecado la fornicación. Y la fornicación, aclaremos, es hacer el acto sexual fuera del matrimonio. Y el adúltero es adulterar, tener relaciones con la persona que no es su esposa o su esposo. Eso es lo que dice la Biblia con respecto al adulterio, con respecto a la fornicación. Ahora, dice, sigue hablando la palabra
Así ha dicho el Señor, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Fíjese lo que dice Dios. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Que todo el mundo se entere. Él lo hizo en oculto, Dios lo iba a hacer a toda luz, para avergonzarlo, para que supiera que lo que hizo no estaba bien. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel. Fíjese, todo el pueblo de Israel se iba a enterar de esta situación que iba a hacer Dios con David. Yo voy a hacer que tus mujeres forniquen, que tu prójimo, o sea, tu prójimo, las otras personas, los hombres, no dice si eran mismos soldados, los mismos hijos de él, o otras personas, pero el prójimo de David, Dios lo iba a tomar para castigar a David con sus mujeres a la vista de todos, para vergüenza. Con respecto a esta palabra, entonces David menciona lo siguiente. Entonces dijo David a Natán, porque pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor. Fíjese que es interesante saber que necesitamos que Dios nos confronte a veces. Necesitamos que Dios a través de su palabra nos hable con claridad. Porque si no lo hace, entonces estaremos tranquilos, todo está bien, no pasa nada. Como el caso de David, él pensaba que todo estaba bien. No había ningún problema. Necesitamos entonces en este caso que Dios nos hable con claridad. Para eso Dios envió al profeta Natán, que le dijo a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y nosotros al leer completo el pasaje y los capítulos siguientes vamos a enterarnos que ciertamente David hizo ayuno por su hijo, no comió y estuvo encerrado por varios días hasta que sus siervos le llamaron la atención y él le dieron la noticia que el niño había muerto. Dios cumplió su palabra. Ese hijo de ese pecado se murió. Pagó las consecuencias de su padre. Y esto afectó, por supuesto, la vida de David y de su casa completa, de sus ejércitos, de toda la gente del pueblo de Israel. Ahora bien, vamos a ver tres aspectos importantes en este Salmo 51, que dice el primero, el clamor de la conciencia y la convicción del pecado en los versículos del 1 al 3. Luego vamos a hablar el clamor de la confesión del pecado y pedido de clemencia o compasión de Dios para él en los versículos 4 al 8. Y por último vamos a ver el clamor por la limpieza y comunión en los versículos del 9 al 19. Entonces vamos a ver el primer punto, que dice el clamor de la conciencia. Usted puede anotar, por favor, anote estos títulos, todos los subtítulos son muy interesantes. Dice el clamor de la conciencia y la convicción de pecado. Ya sabemos que Natán fue enviado por Dios para despertar en David esa conciencia y ponerlo en una situación que tenía que decidir, pero decidir con certeza, no a medias. Pudiéramos decir entonces, como dice el versículo, los versículos del 1 al 3, dice, ten piedad de mí, dice David, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre
delante de mí. Qué interesante, hermanos y amigos que nos escuchan en cualquier lugar. Qué importante es reconocer cuando hemos pecado. Hay un dicho por allí que dice que reconocer es de valientes, ¿verdad? Somos valientes cuando reconocemos, aceptamos. Y más cuando Dios nos está hablando, nos está exhortando. Más cuando vamos a la palabra, como en el caso de David, que es confrontado allí. Dios usó a aquel hombre, que es el tipo de Cristo, para darle un mensaje a David y decirle las palabras. Sabemos la historia que Natán, el profeta, le está hablando a David, para que David pudiera decir, cuando él le narra acerca de aquel hombre que sacrificó la única corderita que el otro semejante tenía, David se enardeció y dijo, al tal hay que matarlo, merece la muerte. ¡Qué sorpresa! Yo no sé cómo estaría Natán allí armado de valor, lleno del Espíritu Santo, para decirle al rey de Israel, al hombre más fuerte y poderoso de la nación entonces, para decirle, eres tú mismo eres ese hombre. Bueno, podemos imaginar, quizás David hizo como hago yo a veces, se puso la mano en la frente, en la cabeza allí. Pudiéramos ver a David dando vueltas, caminando, protestando, diciendo, no es posible que yo hice eso. Yo hice eso. Tú mismo eres. Pero qué importante es cuando reconocemos el pecado. Este pecado era, sin embargo, grande. Adulterio, fornicación, era bien terrible. Él pudo confesar, según leemos aquí. Él entendió, él dijo, bueno, sí, acepto, soy yo, reconozco. El pecado es siempre un asunto complejo. Dice, y hubo ciertas palabras que David usó para describir su pecado. En primer lugar, él dijo, llamó a sus pecados rebeliones o transgresiones. Él se vio que era una persona que se había rebelado contra Dios, era rebelde. Su condición era rebelde, él había transgredido, era una transgresión de la ley, entendió que había transgredido los mandamientos, había pecado. Dice, transgredir eso es sobrepasar los límites establecidos por Dios y por las leyes que Dios ha dado también. Dice, Dios ha colocado ciertos límites en esta vida. Pudiéramos hablar de ello, hay muchos ejemplos para hablar ahora de los límites que las leyes nos marcan a nosotros como ciudadanos y que vienen de parte de Dios según Romanos capítulo 13. Dice, Él tiene ciertas leyes físicas, morales y espirituales. Cualquiera que intente sobrepasar dichos límites tendrá que sufrir las consecuencias. El hacer esto es lo que se llama una transgresión. David también llamó a su pecado iniquidad o maldad. Se trata de algo completamente malo. David pudo entender todo esto. No halló ningún otro calificativo bueno que le pudiera animar, sino que él se colocó en el lugar correcto que Dios quiere que cada uno de nosotros nos coloquemos. Fallamos, pecamos, vamos a aceptar para que pueda haber la corrección, para que pueda haber el perdón, para que venga de parte de Dios la sanidad, la libertad. Sin embargo, dice la Biblia que Dios perdonó a David. Ya Dios tenía un plan, porque era una persona escogida por Dios para un ministerio importante. Y Dios no iba a permitir que Satanás viniera a cortarle la vida así como así. Dios no iba a permitir que Satanás quitara a este hombre, le quitara este ministerio grande, porque en David habían muchos propósitos que Dios había puesto en David.
porque sabemos que de la raíz de David, allí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El linaje de David, dice la Biblia. Dios no iba a permitir que Satanás viniera a entorpecer el propósito que Él había puesto en la vida de este hombre. Así como Dios no va a permitir que se tronche o que se interrumpa ese llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros en nuestra vida, en el servicio de la obra de Dios. Déjeme decirle que el enemigo siempre va a tratar de estorbar, siempre va a tratar de hacer daño, siempre va a tratar de hacer su trabajo para impedir que la obra de Dios continúe en la vida de cada uno de nosotros. De repente no nos va a poner en la situación como David lo hizo, pero van a haber muchas cosas que Él va a utilizar para tratar de impedir, de entorpecer la obra de Dios en cada uno de nosotros como hijos de Dios. David acudió a la herramienta más eficaz que cualquier cristiano en cualquier lugar tenemos, que es la oración. Reconoció, se quebrantó, dijo, yo reconozco mi pecado. Y comenzó a orar, comenzó a buscar de Dios, se humilló delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios diera. Por eso que el clamor de la conciencia, la convicción, le ayudó a David a poder vencer. Sin embargo, las consecuencias no se podían evitar. Ya leímos primero que su hijo, el hijo de Betsabé y de David, se murió. Y eso fue un duro golpe para él. Por supuesto que sí. Fue un duro golpe para él. Segundo, número 2 dice, un clamor de confesión y clemencia. Primero reconoció, conciencia acusaba, estaba convencido que había pecado, el Espíritu de Dios trabajando en él a través del profeta Natán. Ahora David está en una situación clamando porque está confesando, está pidiendo misericordia, está pidiendo clemencia, está pidiendo compasión. Porque él dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él entendió esta palabra, dijo, yo pequé contra ti. Cuando nosotros cometemos pecado, cualquiera que sea, recuerde, pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados hijos de Dios. Todos los que de alguna manera hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que somos llamados hijos de Dios. Amén. Y como tales, tenemos que tener el cuidado de cómo estamos viviendo nuestra vida. Esta mañana en la clase para los hermanos aspirantes a ser bautizados, estamos tratando este tema acerca del estilo de vida del creyente. Y tenemos allí el respaldo de la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir? ¿Qué dice la Biblia que hace Dios para nosotros? Por eso es que tenemos que ir a la palabra y revisar todo lo que tiene Dios para nosotros como hijos suyos. Dice, la Biblia nos dice que David era un hombre que gozaba del grado de Dios, del agrado de Dios, y en que Dios se complacía. David era un instrumento en las manos del Señor, como lo somos usted y yo. Amén. Por ello, afirmamos que cuando alguien quebranta un mandamiento, está despreciando a Dios, y todo pecado se dirige siempre contra Dios. El pecado siempre es contra Dios, no interesa qué clase de pecado sea, siempre es contra Dios, siempre es contra Él. Así sea una mentira pequeñita, cualquier cosita, una acción, cualquier cosa, una desobediencia, un pensamiento, amén, una mala palabra, es contra Dios, porque somos hijos de Dios.
repetimos esta palabra hasta la saciedad. Somos hijos de Dios. Amén. Gloria sea Dios. Dice, los resultados no se dejaron esperar. Y así se cumplieron las consecuencias de su pecado hasta el día de su muerte. Figúrese. Qué terrible. Dice, pagó por su pecado. No solo murió aquel niño, el hijo de Betsabé, sino que el hijo a quien él amaba y en quien había pensado para sucederle en el trono, también murió. ¿Se recuerdan? ¿Han leído la historia? Su hijo Absalón, cómo murió también. Su hijo que tenía pensamientos, David, propósito de que él le sucediera en el trono. Seguimos leyendo la historia y nos conseguimos que el segundo hijo de Betsabé, entonces ya era su mujer, la hizo su mujer, Dios permitió que fuera su mujer, y tuvo otro hijo, otros hijos, pero tuvo un hijo que se llamaba Salomón. Fue el que vino a suceder a su padre David en el reinado. Esa es otra historia bien interesante. Pero él sigue entendiendo, David, que por causa de su pecado, las consecuencias siguieron a la familia, siguieron a la nación, tocaron al pueblo completo. Porque después vino la división. Se levantaron, otro hijo se levantó contra él. Quería usurpar el trono, quería sentarse allí como rey de una manera obligada y no le correspondía a él. Otro de sus hijos fornicó y adulteró con su misma hermana. Deshonró a su misma hermana también, la engañó. Hubieron problemas en la nación. Hubieron sequías, hubieron escasez de alimentos, hubieron problemas, persecución de las naciones vecinas. Muchos problemas, consecuencias del pecado. No somos librados de las consecuencias. Entonces también murió, y cuando David oyó que su hijo Absalón había sido muerto en la batalla, lloró amargamente diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Esto sucede cuando ya pasan las cosas, nos arrepentimos, levantamos las manos y nos ponemos las manos en la cabeza, decimos: ay, si yo, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué hice esto? Comenzamos a lamentar, pero ya es tarde. Su hijo había sido muerto en la batalla, no tenía que haber muerto, pero era por consecuencia de su mismo pecado. Y usted y yo pudiéramos decir, cuando hemos pecado contra Dios de alguna manera, yo creo que podemos contar experiencias amargas que hemos tenido. Porque hemos tenido experiencias amargas, han habido consecuencias. Y nos preguntamos: yo no entiendo qué está pasando con mi vida, no entiendo qué pasa en mi familia, no entiendo qué pasa. Unos son despedidos de los empleos, otros vienen enfermedades físicas, mentales, escaseces, muchas cosas. Gente que está sufriendo y no entiende: Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, hacer como David. Trabajar en la conciencia, meditar qué hice, qué pasó que yo no he confesado, qué hay. Y luego pedir a Dios clemencia, reconocer. Gloria sea a Dios, amén. Seguimos hablando del Salmo 51, donde vamos a ver a David entonces que dejó claro que su pecado provenía de su naturaleza pecaminosa, como lo dice el versículo 5. Dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estamos hablando el día martes de oración, algo de este tema. Hablamos que nosotros todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Nuestra descendencia, todos. Inclusive decíamos, un niño cuando nace ya viene contaminado con el pecado.
porque está así en los genes espirituales, por causa del pecado de Adán y de Eva en el jardín del Edén. La muerte, pecado, la separación pasó a toda la humanidad. Por eso fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo, por amor. Dice, porque Jesús nacido de mujer, pero con una naturaleza divina, porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Nació sin relación con el pecado. Pero cada uno de nosotros nacimos contaminados por el pecado. Por eso es la necesidad de reconocer que Jesucristo es el único que nos puede salvar. Amén. El único que nos puede perdonar. El único que nos puede dar vida. Y vida en abundancia. Como dice Juan 10:10 en la segunda parte. Gloria sea a su nombre. David, como cada uno de nosotros, dice, llegó al mundo con una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, reconociendo esta realidad, dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Qué interesante esta palabra. Los que sentimos y decimos que somos espirituales porque estamos en comunión con Dios, en oración, en ayuno, en la lectura, en una relación íntima, un estilo de vida como Dios nos enseña en su palabra. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo acecha. No sabemos de dónde en cualquier momento surge la tentación, viene la provocación. Primero nos dice que nosotros como espirituales vamos a ayudar al que ha caído, al que ha fracasado, al que ha fallado, a restaurarle, a levantarle con amor, con consideración, mirándonos a nosotros mismos, que también tenemos una naturaleza pecaminosa. En cualquier momento podemos fallar, en cualquier momento podemos caer, de cualquier manera podemos fallarle a Dios, en pensamiento, en palabras, en acciones. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos y restaurar con amor, ayudar a levantar en oración, tendiendo la mano, porque estamos en peligro. Es lo que dice Pablo. Y Pablo también sigue hablando de esto mismo. Yo sé, dice Pablo, que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. No hay nada bueno. En otra oportunidad Pablo dijo también ahí mismo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía su condición, a pesar de ser un hombre en comunión con Dios, ser un hombre llamado al servicio de la obra de Dios a los gentiles, ser un apóstol, donde él tenía una convicción de una relación íntima con el Señor. Sin embargo, él consideraba que en su cuerpo, en su parte física, material, corría peligro, era débil. Es el mismo que dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 12. Anote allí, Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión. Atención a esto. Hay generación, hay gente, hay tiempo que dice, no, yo, todo está bien, yo no tengo pecado, yo no tengo ningún problema. ¿De qué me voy a arrepentir? Hay gente que dice, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no hago esto, yo no hago aquello. Hay una lista grande de cosas que no hace. ¿De qué me voy a arrepentir yo? Yo soy una persona buena. Yo cumplo con mis responsabilidades, con mi hogar, mi familia, en mi trabajo. Es más, todos los días acá estoy en la iglesia rezando. Ahí estoy yo buscando, rezando las imágenes. O en el culto, alabando a Dios, oyendo la palabra. ¿No? ¿De qué me voy a arrepentir yo? Dice el proverbista Salomón, dice,
Hay generación limpia en su propia opinión. Pero, ¿qué dice Dios? Si bien no se ha limpiado de su impureza. Toda persona que dice y que piensa de esta manera tiene un gran problema. Como lo teníamos nosotros en nuestro tiempo. Usted y yo también teníamos ese mismo problema. Pensamos que todo estaba bien, que no necesitábamos más nada. Todo está bien. Pero no sabíamos que, como dice el proverbio, dice, no nos habíamos limpiado, nuestra naturaleza estaba contaminada. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué pasa ahora? Yo soy cristiano, soy creyente, he confesado a Jesucristo, mi vida le pertenece a Él. Y ahora, ¿cuál es mi condición? Estamos en este cuerpo, pero nuestra condición, dice la palabra, que ahora somos hijos de Dios, hemos sido limpios por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido limpios por su palabra, hemos sido limpios por su amor, por su gracia, por su misericordia. Nada dependía de nosotros, todo depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria sea a Dios. Hay gente que piensa que su vida está bien, pero no tienen sensibilidad al pecado. Son como un hombre, presta atención esta historia. Son como un hombre que estando en el Polo Norte, que al sentir cada vez la intensidad del frío, continuaba sentado cómodamente en el hielo, aparentemente descansando, pero los que estaban con él, sus compañeros, sabían lo que estaba sucediendo con este hombre. ¿Qué le estaba pasando? Sentado este hombre en una piedra, una panela de hielo allí, en el mismo hielo, en el Polo Norte. ¿Qué le estaba pasando a esta persona que supuestamente estaba descansando? ¿Qué le estaba sucediendo? Se estaba congelando. Y ahí lo iban a levantar tieso. Y si lo tocaban mucho se podía quebrar. Bueno, así hay mucha gente que dice que no tiene pecado. Están congelados. Así es. Están congelados. En el mismo Salmo 51, seguimos allí, David fue a la raíz del problema, es lo que tenemos que hacer. Dice, confesó que tenía una naturaleza pecaminosa y continuó su confesión en el versículo 6 diciendo, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué importante es cuando llegamos a este punto, saber de que Dios es un Dios veraz, un Dios de verdad, un Dios de justicia, un Dios de amor. Entonces Él dice, tú conoces, tú amas la verdad en lo íntimo, lo más secreto. Dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto sucede cuando nosotros aceptamos nuestra condición y nos humillamos y nos rendimos y entonces vamos a la oración. Allí donde nadie nos ve y podemos derramar nuestro corazón y nuestras lágrimas y decir, Señor, yo reconozco que te he ofendido, que he pecado contra ti, he pecado contra mi prójimo, he pecado contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi hijo, contra mi amigo, contra mi mamá, mi papá X. Reconozco, Señor, y yo te ruego que me ayudes a entender y a dar el siguiente paso porque me arrepiento y confieso mi pecado. Porque tú amas la verdad en lo íntimo, en lo más secreto, tú lo sabes todo. En otras palabras, Dios conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento. Y que no escaparemos si no confesamos, si no actuamos como lo hizo David, no escaparemos a las consecuencias. La muerte espiritual está asegurada. Está asegurada. Dios no está interesado en lo que usted y yo seamos superficialmente. Podemos haber sido bautizados y no ser salvos. ¿Qué pregunta? ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? Sí, hay mucha gente en distintos lugares que han estado por años en una congregación y han sido bautizados.
Otros hasta tienen ministerios importantes en la iglesia, ministerios diversos. Puede ser cantante, pueden ser maestros, evangelistas, misioneros, pastores, hombres y mujeres de rango espiritual en las congregaciones, y sin embargo estar en pecado, estar viviendo en secreto. Se han escuchado muchos testimonios. En una oportunidad pude escuchar una predicación de un pastor que él mismo valientemente, después que de años de ministerio, él reconoció que realmente no era salvo. Y que no era salvo porque había vivido una doble vida. Había vivido una doble vida. Estaba en pecado. Era fornicario. Tenía a su esposa y tenía otra mujer viviendo con él, en secreto. Y la mujer que vivía con él estaba en la misma congregación. La puerta, por favor. Gracias. Gracias. Estaba en la misma congregación. Tuvo que ser descubierto para él confesar su pecado, que por años tenía una doble vida. Si él dice, como él dice en su mensaje, si él se hubiese muerto, él sabía que al cielo no iba. Porque él sabía que la Biblia dice que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Y así hay gente que piensa que porque tiene años en los caminos de Dios, entonces llevan una vida ligera de pecado, de fornicación, de adulterio, de estafa, de muchas cosas. Y piensan, tienen una apariencia, y esto es duro decirlo, pero es una verdad, delante de la gente, pero Dios que conoce todas las cosas. Por eso que, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que dice Dios en su palabra, porque Dios es un Dios real. El cielo es real, hermanos. Cristo es real. Cristo vive. Cristo resucitó y Él está vivo. Y Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ayudándonos. Y es verdad que Él envió el Espíritu Santo y está con nosotros y nos guía a toda verdad y nos enseña y nos guarda. Es verdad que Él está con nosotros todos los días hasta que llegue el día de nuestro fin. Es verdad el cielo, es verdad el infierno, es verdad la condenación, es verdad la perdición. No hay opción, aparte de la palabra de Dios, aparte de lo que Dios ha establecido, no hay opción para nadie, sino lo que está establecido allí en la palabra. Hay gente entonces que está en estas condiciones, pero hay otro estado de personas, de creyentes, que Dios los ha perdonado, pero siguen pensando en su mente y en su corazón que no son salvos. Siguen creyendo porque siguen escuchando al enemigo que los está acusando. Y todos los días están confesando los mismos pecados. Y no han aceptado el verdadero perdón de Dios. Hay gente que se culpan, que día a día se culpan, se señalan, que se castigan. Hay creyentes que dudan que Dios los ha perdonado y que son salvos. Claro, hablamos eso también el día martes o el jueves en el estudio. Porque necesitamos primero hacer lo que hizo David, ir a lo secreto y hablar con Dios en oración. Necesitamos ir a la palabra, tener el convencimiento de lo que Dios dice en su palabra es cierto. Uno de los versículos que esta mañana tratamos en la clase es Romanos capítulo 8, versículo 1. Pablo dice:
He aquí, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es una garantía. El que está en Cristo, no hay ninguna condenación, porque Él llevó nuestros pecados, amén, en la cruz del Calvario. O sea que son dos polos opuestos. Quiero decirle, si hay alguno aquí que piensa de esa manera, crea que el Señor te ama, te ha perdonado y tú eres salvo, tú eres un hijo de Dios. No sigas dudando, sigue creyendo que Dios escucha tu oración, Dios te conoce, Dios entiende, Dios te ama. Pero también no nos engañemos, no podemos vivir una vida doble. La Biblia dice también, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Claro que sí. Finalizando el tema, otra palabra que David deseaba, dice, él deseaba la verdad en su interior, en su corazón, él deseaba la verdad, y él a continuo estaba diciendo lo que dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él sabía que si Dios actuaba, que si Dios hacía, él iba a ser limpio, él iba a ser perdonado, y iba a ser más blanco que la nieve. Hablando de hisopo, vamos a ver algunas referencias de esto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, por ejemplo, dice Éxodo 12:22. Esto cuando Dios trató con el pueblo de Israel, cuando fue libertado del cautiverio de 430 años en Egipto, dice el versículo, capítulo 12:22, cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto, el hisopo se usó para rociar con la sangre el dintel de los dos postes y de la puerta durante la Pascua. Dios le dio orden a Moisés que celebraran la Pascua, sacrificaran el cordero y lo comieran asado con hierbas amargas y panes sin levadura. Pero la sangre del cordero tenía que ser aplicada en los postes y en los dinteles de la puerta como una señal, porque venía el ángel de la muerte a matar a todos aquellos, a los inocentes, a los primogénitos, los hijos de los egipcios y de aquellos que estaban alejados de Dios. Para que el ángel de la muerte no tocara a ninguno de los hijos de los hebreos, tenía que haber una señal. La señal de la sangre es la señal de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En aquel poste, en forma de cruz, fue manchado con sangre de Cristo, como evidencia de que Él había pagado el precio por nosotros. Amén. El hisopo era un material, un instrumento que lo hacían de una planta llamada sisal. La mata de sisal, ¿cuántos conocen la mata de sisal? En algunos países se utiliza para hacer algunos productos, inclusive hacer aguardiente. En México el tequila quizás sale de allí. Algunos elementos, también se hace jabón de allí. La cocuiza, que se usa para hacer las cabullas, los mecates. Después de un proceso de secado, se enlachaba y quedaban hilos, y eso lo juntaban y lo amarraban en un palo y lo cortaban y quedaban como una brocha. Con eso se pintaban las casas. Me acuerdo que mi papá pintaba la casa con hisopo, pintaba la casa de cal, pintaba con hisopo. Y eso se usaba para marcar también, en este caso, los dinteles allá en el pueblo de Israel. Pero también sigue diciendo en la Biblia, en Levítico 14:6 dice, se utilizó en la purificación de un leproso. Y en tercer lugar, en Números 19:6, se usó durante la travesía del desierto en el sacrificio de una vaca alazana para purificación del pecado. Era un instrumento utilizado por los sacerdotes también para estos ritos religiosos. David fue perdonado porque confesó su pecado
como dice Proverbios 28:13. Es un versículo muy conocido. Dice, el que encubre o esconde su pecado, dice, no prosperará. No prospera. El que encubre su pecado, que lo tiene escondido, tapadito por allí, es una persona que siempre tiene problemas. No avanza en nada, ni espiritual, ni moral, ni físico, ni material. Habrá siempre ruina, siempre habrá problemas en su vida, porque hay pecado escondido y la Biblia dice que hay que confesarlo. ¿Para qué? Dice, el que confiesa alcanzará misericordia, perdón. Y el 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal, dice el versículo 14 del capítulo 28 de Proverbios. El que endurece su corazón no acepta. Mire, qué difícil es cuando hay una situación y la gente se aferra, no acepto, no creo, no hago, no perdono, no digo esto, no hago aquí, no confieso. Bueno, aténgase a las consecuencias. El pecado está a la puerta. No hay prosperidad. Gloria sea a Dios. Quiero ir rapidito ya, el tiempo avanza. Segunda de Samuel 12:13 sigue diciendo, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Dios dio el primer paso, envió al profeta Natán, tipo de Cristo. Creemos que David hubiera continuado en su estado si Natán no hubiese ido a verle. ¿Sabes que hay mucha experiencia de personas que aparentemente han vivido su vida tranquila, ¿no? Pero cuando son confrontados y Dios envía a alguien a hablarle, darle el mensaje de la palabra, entonces comienza una inquietud, comienza a despertar ya la conciencia, y comienza allí a revertirse, a ver el tiempo atrás. Y, oye, la verdad que yo reconozco que yo hice esto, yo soy esto, yo hago esto. Y entonces cuando es confrontado con la palabra, no le queda otra cosa que confesar, pedir perdón y ordenar su vida y aceptar el sacrificio y el regalo de Dios a través de Jesucristo, el sacrificio de Cristo. David fue inteligente, no protestó contra Natán, no lo sentenció a muerte por haberlo señalado, sino que agradeció a Dios. Bueno, esto es lo que tengo que hacer entonces, pues yo me voy a arrepentir, yo me voy a poner sumiso, yo voy a confesar mi pecado, yo voy a buscar el perdón, yo voy a buscar la misericordia de Dios. Yo no puedo continuar de esta manera, porque Dios le estaba dando una oportunidad. Hay mucha gente que Dios le ha dado 1, 2, 3 y más oportunidades, y la han desaprovechado porque han endurecido su corazón. Y lamentablemente muchos han muerto en su pecado. Y hoy estarán arrepentidos allá en el infierno, confesando a Cristo allá, pero es tarde. Se cree profundamente que toda persona que llega al infierno allá se convierte. ¿Por qué? Porque allá cree que era verdad lo que aquí en la tierra se le decía a través de la palabra de Dios. Hay gente que acepta su condición allá, pero es tarde. No hay remedio. Así que mientras vivamos, estamos a tiempo de confesar, de arrepentirnos y permitir que Dios, a través de su palabra, nos limpie y nos haga más blancos que la nieve. Amén. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria sea a Dios. Y ahora sí el último, dice, un clamor por la limpieza y una comunión con Dios. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí. Es la exigencia, es la petición. Señor, borra, esconde tu rostro de mis pecados. La Biblia dice que el Señor llevó nuestros pecados a lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la palabra.
Así que nosotros no podemos convertirnos en buzos para ir a la profundidad a buscar los pecados que ya nos fueron perdonados. Dios nos perdonó de una vez y para siempre. David quería que Dios renovara, diera una nueva vida, un nuevo corazón. Es lo que tenemos que pedir. Crea en mí, Dios. Crea en mí, porque Dios es el creador de todas las cosas. Él sabía que Él podía poner un nuevo corazón. ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas nuevas en su vida? ¿Usted cree que Dios lo puede restaurar, lo puede levantar? ¿Usted cree que Dios lo puede sanar de cualquier enfermedad? ¿Lo puede perdonar y le puede dar vida? ¿Y lo puede sentar con los grandes? ¿Y puede ser un siervo o una sierva de Dios? Dios lo puede hacer porque Él es el creador y Señor de todas las cosas. Dice Efesios 4:30, leemos de esta manera, dice, el apóstol Pablo hace esta recomendación diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Somos sellados con el Espíritu Santo. Como hemos dicho en otras oportunidades, cuando creemos en Cristo hay varias cosas que suceden. Nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, somos perdonados y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y somos sellados como propiedad de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como dice esta palabra, para el día de la redención. Y nosotros estamos esperando ese día glorioso, maravilloso, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia para ser redimidos, para ser llevados a la presencia de Dios. Amén. Pero tenemos que estar así, sellados con el Espíritu Santo. Pero si nuestra vida es contristar al Espíritu con nuestra conducta, con nuestro pecado, si no confesamos, si estamos escondidos allí, si no aceptamos que en Cristo hay vida y vida para siempre, entonces hay que esperar las consecuencias de la condenación eterna. No podemos contristar al Espíritu de Dios. Eso fue lo que sucedió en la vida de David. Él contristó al Espíritu Santo. Por eso él estaba pendiente de que el Espíritu le escuchara, que Dios escuchara su ruego. Por eso es que él pudo clamar cuando entendió que realmente él estaba en una mala situación. Entonces, por eso él dijo, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque él pudo entender que aún había perdido su salvación por causa de su pecado. Él entendió, devuélveme, Señor, el gozo, la alegría. Ahora yo creo que no era que había perdido la salvación, porque Dios tenía un propósito en la vida de David, como la tiene con cada uno de nosotros. Pero su conciencia, su situación le hacía creer, le hacía pensar que él había perdido la salvación. Pero lo que había perdido realmente era el gozo de la salvación. Ya no tenía ese gozo, esa alegría. Habían dudas en su mente, como la puede haber en usted y en mi persona. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? Hay gente que conscientemente han pecado y dice, oye, la verdad que yo sí cometí esa falta. Ay, Señor, perdóname, Dios mío. Pero llega hasta ahí puras palabras, tiene que ir a acciones, tiene que haber un acto de contrición, de arrepentimiento, tiene que haber un quebrantamiento como en la vida de David. No son simplemente palabras, sino tiene que haber hechos, tiene que haber una acción para que realmente podamos disfrutar del perdón de Dios, de la salvación. David lo hizo, por eso él clama, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quería restaurar su compañerismo con Dios, como el hijo pródigo había descubierto la miseria de la vida al encontrarse lejos y deseaba disfrutar nuevamente de la casa de su padre. Esto lo leemos, ¿verdad?, en los versículos 13, 15 y 19 del Evangelio de Lucas, capítulo 16. Entonces, dice David, enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti.
Señor, abre mis labios y publica mi boca tu alabanza. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrendas del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Cuando él dice esto, porque en aquel tiempo todavía en la ley se sacrificaban los animales, los sacerdotes sacrificaban animales y derramaban la sangre en el altar. Y él quería sentirse en libertad de poder proclamar el nombre de Dios, de poder decirle a la gente que Dios es un Dios perdonador, es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y entonces él entendió esa misión que Jesucristo le dio a los discípulos allí en Mateo 28, 18, 19 y 20. Le dice, por ir y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a proclamar el Evangelio. El Señor nos mandó a nosotros a proclamar el Evangelio, pero que nosotros seamos vasos escogidos de Dios con una conciencia limpia, con un corazón puro. Amén. Cumpliendo nuestra misión de llevar el mensaje por todos los lugares, por todas las naciones. Así que donde escuches este mensaje, quiero decirle, querido amigo, queridos hermanos, que Jesucristo es real, que está con nosotros y que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo sana. ¡Amén! Dios le bendiga, Dios le guarde. Denle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque la experiencia de David nos enseña que nosotros tenemos que actuar con conciencia, aceptar nuestra condición. Y es propicio el momento, Señor, para pedir que tu Espíritu Santo pueda ahora tratar con el corazón de la vida de mis hermanos. Tú más que nadie sabes y conoces la vida de cada uno de nosotros, Señor. Si hay algo oculto, si hay pecado, Señor, que hay que confesar, yo te ruego, Dios mío, que tú trates ahora, Señor, para que haya sanidad, para que haya libertad, para que haya perdón. Señor, para librarnos de las consecuencias. Si usted es una de las personas que por años está sufriendo alguna situación, y usted cree o no sabe el motivo de dónde viene, pero el Espíritu de Dios le está poniendo en su mente ahora que usted necesita confesar su pecado, que usted necesita una reconciliación genuina con Dios. Yo le invito para que oremos juntos y que hoy usted pueda entregar su vida y su corazón de una manera genuina al Señor.